En primer lugar, quiero darles entonces el título de esta enseñanza: llamados por Dios. Como les decía, vamos a hablar de Abraham, ¿cierto? Pero aquí quiero hacer una pregunta. Si a nosotros nos preguntaran cuál es el personaje más importante de la Biblia, creo que todos estaríamos de acuerdo en que Jesucristo es el personaje más importante de la Biblia, ¿cierto? ¿Cuál es el personaje más importante de la Biblia? Sin lugar a dudas, Jesucristo. Pero si nos preguntaran, bueno, después de Jesucristo, ¿quién creen ustedes que sea el personaje más importante de la Biblia? Y si a mí me preguntaran, yo diría el apóstol Pablo. Para mí el apóstol Pablo, después de Jesucristo, para mí es el personaje más importante de la Biblia. No sé si a ustedes le preguntaran cuál es el personaje más importante o cuál es el personaje que más le gusta de la Biblia después de Jesucristo. No sé cuál sería su personaje, pero déjenme decirles algo. Bíblicamente, el personaje más importante de la Biblia después de Jesucristo es Abraham. Es Abraham, al punto que si usted le pregunta a un judío, es Abraham. Abraham es nuestro padre. Es tanto así que cuando Jesucristo contó la parábola del rico y Lázaro, Lázaro, quien fue al cielo, ¿a dónde fue? ¿Al seno de quién? De Abraham. Ellos decían, yo me muero y yo me voy para donde está Abraham, mi padre. De hecho, en algún momento, estos hombres le decían a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. Así que el orgullo más grande para ellos es ser hijos de Abraham. Era y es ser hijos de Abraham. De hecho, no sé, para los que crecieron como yo, no sé si hay aquí conmigo personas que crecieron en un ambiente de iglesia. Yo recuerdo, no solamente de niño, que canté muchas veces esta canción, sino después de grande como músico. ¿Alguna vez alguien recuerda esa canción o alguien la ha cantado? Padre Abraham tuvo muchos hijos tuvo Padre Abraham. ¿Y qué dice? Yo soy uno de ellos, tú también, alabemos al Señor. Ahora, eso es interesante. Canté cientos de veces, quizá miles de veces esa canción, ¿cierto? No sé si alguno de ustedes la cantó. Pero para serle sincero, yo nunca me sentí hijo de Abraham. ¿O sí? ¿Usted se sintió hijo de Abraham? ¿Se siente usted hijo de Abraham? Realmente yo nunca dije, ay, soy hijo de Abraham. ¡Qué alegría, qué felicidad! Pero mis hermanos, Abraham es un personaje demasiado importante. Por eso lo vamos a ver. Y precisamente vamos a ver ese llamamiento que Dios le hace a Abraham, que nos habla mucho del llamamiento que Dios nos hace a ti y a mí. Así que de hecho aquí la pregunta más importante que deberíamos hacernos y que vamos a estar resolviendo es, ¿será que tú y yo somos llamados por Dios como Dios llamó a Abraham? ¿Cómo lo vamos a saber? A través de la palabra de Dios. Así que veamos esta historia increíble, Génesis capítulo 12, la historia de Abraham, y veamos cómo Dios nos habla a través de esta maravillosa historia. Vamos a ver 4 aspectos de esta increíble historia. El primer punto que quiero que veamos es el llamado de Dios. Precisamente, vamos a hablar del llamamiento. Bueno, veamos cómo Dios llamó a Abraham, ¿sí? Veremos esto en los versículos 1 al 3. Y lo primero que quiero decir, lo primero que quiero que veamos en estos versículos es que siempre cuando Dios llama a una persona, pues precisamente es Dios el que llama. Es una iniciativa de Dios. Siempre es una iniciativa de Dios. De hecho, antes de ir directamente a estos versículos, quiero decirles algo, hablarles un poco de contexto. Los primeros 2 capítulos de la Biblia nos hablan de cómo Dios creó todas las cosas y todo era perfecto. El capítulo 3, ya lo vimos hace 15 días, nos habló de cómo Adán y Eva pecaron y cayeron en el jardín del Edén. El capítulo 4 lo vimos hace 8 días con los misioneros Daniel y Alejandra Stickler y nos hablaba la palabra de Dios de cómo todos somos pecadores y cómo Dios aceptó a Abel por gracia, al igual que nos acepta a nosotros por gracia. Pero de ahí en adelante viene ¿qué? Capítulos 5, donde habla de las genealogías, capítulos 6 al 9, el diluvio. La maldad era tanta que Dios dijo, voy a destruir a la humanidad. Y la destruyó, pero por gracia salvó a una familia, Noé y 7 personas más de su familia. Pero lo impresionante es que si seguimos avanzando, versículos 10, que también son capítulo 10, que es una genealogía, y llegamos al capítulo 11, las cosas no han cambiado para nada. La humanidad se ha multiplicado, pero ahora nos muestra la palabra de Dios que la humanidad está en completa rebeldía en contra de Dios. Eso nos lo muestra la historia de Babel, capítulo 11. Y es en ese contexto
donde los hombres no quieren saber nada de Dios, donde los hombres no solamente no les importa Dios, sino que de hecho levantan su puño en contra de Dios y le dicen a Dios de cierta manera, ojalá te pudiéramos destruir, no queremos saber nada de ti, nos rebelamos en contra de ti. Eso es lo que enseña el capítulo 11 de Génesis. Y en ese contexto es que Dios llama a Abraham. Y déjenme decirles, y Abraham no era mejor que esas personas. Pero dicen los primeros 3 versículos, vayamos allí a la palabra de Dios. El Señor le había dicho a Abraham, hasta este momento él se llama Abraham, luego Dios le va a cambiar el nombre por Abraham. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Quién fue el que llamó a Abraham? ¿Quién fue el que buscó a Abraham? Dios. Pero ¿saben qué es lo más interesante? El llamado que Dios le hace a Abraham es muy particular. ¿Qué le dice? Abraham, deja tu patria, deja tu país. ¿Saben dónde vivía Abraham? En Babilonia o en Babel. Babel es una Babilonia pequeña, la primer Babilonia. La Biblia empieza con una Babilonia pequeña y termina con una gran Babilonia, que significa un pueblo, una nación, una ciudad, un mundo en contra de Dios. Abraham vivía allá en Ur de los Caldeos. Y cuando Dios le dice a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, ¿saben lo que eso significaba en esa época? No es como hoy. Hoy de hecho eso es lo que todo el mundo quiere hacer. Los jóvenes quieren crecer para irse de la casa y hacer su vida. Y entre más lejos mejor, ¿cierto? Hoy lo que está de moda es, de hecho, hasta irnos a otro país, a encontrar nuestro destino, nuestro futuro, a realizarnos. Pero en esa época era todo lo contrario. En esa época, de hecho, lo que tú más deseabas era quedarte en tu nación, en tu país, más si era Ur de los Caldeos, que era la tierra más próspera que había. Ese era el Estados Unidos de la época. Y no solamente eso, quedarte con tu familia, eso significaba heredar todo lo de tu familia. Y se cree que estos hombres eran extremadamente ricos. Así que dejar tu patria, que era la mejor patria, humanamente hablando, desde el punto de vista humano, dejar a tus parientes, a la familia de tu padre. ¿A qué tierra? No sé, una tierra que Dios me va a mostrar. Digo, eso es dejarlo todo. Eso es abandonarlo todo. Pero ¿qué dice Dios a Abraham? Haré de ti una gran nación. Entonces, lo está llamando a dejar una nación, ¿sí? Pero ¿qué le está diciendo? Pero de ti voy a hacer una gran nación. Lo estaba llamando a dejar todas las bendiciones de su familia, pero dice, te bendeciré y te haré famoso. Y de hecho dice, y serás una bendición para otros. Cuando yo veo esto digo, bueno, esto está más interesante, ¿cierto? Esto es una bendición impresionante. Le está diciendo, mira, sal de ese lugar, puede que lo veas que es el mejor lugar, pero te voy a llevar a un lugar diferente. De hecho, de ti voy a hacer una nación, teniendo en cuenta algo, que la esposa de Abraham, como lo veremos en un momento, Sarai, era estéril. Así que esto era confiar en Dios, ¿cierto? Esta era una gran promesa, pero esto era confiar en Dios. Sigue diciendo el versículo 3, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Y dice aquí algo maravilloso, y es posiblemente una de las partes más importantes de todo el Antiguo Testamento. Este versículo 3, capítulo 12, versículo 3 del Génesis, es posiblemente una de las partes más importantes de todo el Antiguo Testamento, porque ¿sabe qué le dice Dios a Abraham? Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Así que entonces aquí alguien podría estar pensando, voy a bendecir a Abraham, porque si yo bendigo a Abraham, voy a recibir bendición. Quizá ese sea el secreto, por eso será que no me están diciendo las cosas tan bien que digamos. Pero mis hermanos, quiero decirles algo. Realmente esto es increíble, porque esto más que hablarnos de bendiciones físicas, nos habla de bendiciones espirituales y también materiales, como lo veremos también en un momento. Pero quiero que pensemos en esto. La oferta que Dios le hace a Abraham es increíble, es maravillosa, ¿cierto? Pero preguntémonos, le dijo Dios a Abraham, Abraham, voy a hacer todo esto contigo. Te voy a dar todo esto si me obedeces. Esto es lo más increíble, mis hermanos. Dios le prometió esto a Abraham sin ninguna condición. Y aquí es donde viene la parte más interesante. Y por eso cuando nosotros entonces entendemos la bendición a Abraham, es que nosotros también somos bendecidos. Pero para entender la bendición tenemos que entender primero el llamamiento. ¿Y a qué llamó Dios a Abraham? A dejarlo todo por algo mejor.
Así que lo que Dios le estaba ofreciendo a Abraham era ¿qué? Algo mejor. Dios siempre nos llama a algo mejor. Siempre nos llama a algo mejor. Pero esta es la gran realidad. Aunque supiéramos eso, ninguno de nosotros buscaría a Dios, a no ser que Dios nos busque. Porque siempre pensamos que lo que nosotros somos, que nosotros tenemos, que lo que nosotros buscamos es mejor. Pero ¿saben qué dice la palabra de Dios? Romanos capítulo 3, versículo 11. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. A veces pensamos que buscamos a Dios, a veces pensamos que somos sabios. Pero esto es lo interesante. Podríamos decir, Abraham estaba en el mejor lugar, Abraham tenía la mejor familia. Pero ¿saben qué es lo que me impacta de esto? Dios fue el que buscó a Abraham. Y Dios es el que nos busca a nosotros. Y Dios nos busca para cosas muy buenas, para cosas muy grandes, para cosas mejores. Por eso dice en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y ¿qué? Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Esto es lo más increíble. Dios nos ha llamado para el más grande propósito, al igual que Abraham. No sé si tú lo crees, pero estoy convencido que este es el llamado que Dios siempre nos hace. De hecho, en Romanos capítulo 11, pasemos al capítulo 11, versículo 29 dice, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Y en el contexto, el apóstol Pablo está hablando de aquellos que Dios ha llamado para formar con ellos un pueblo, al igual que lo hizo con Abraham. Ahora, tú me dirás, bueno, ¿de qué me estás hablando, Alex? Quiero decirte que lo mismo que Dios le prometió a Abraham, Dios nos lo promete a ti y a mí. Amén. Y tú me dirás, ¿en serio? ¿Dios va a hacer de mí una gran nación? ¿Dios me va a bendecir mucho? ¿Me va a prosperar? ¿Va a ser mi nombre grande? Déjame decirte, sí. Si tú crees lo que Dios le prometió a Abraham. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Que si salía del mejor lugar humanamente hablando, pero confiaba en Dios, en que había un lugar mejor, entonces Dios le iba a dar todo eso. Eso es realidad para ti y para mí si creemos que este mundo tal cual lo vemos es la gran Babilonia y que Dios nos ha llamado en este mundo a ser peregrinos y extranjeros y a saber que nuestra patria, nuestra nación y nuestra grandeza, nuestra gloria será el día que compartamos con Cristo Jesús en la eternidad un mundo diferente, un mundo mejor. Pero creemos que eso es real. Y tú me dirás, pero ¿qué pruebas hay de esto? Este es el llamado que Dios nos hace. Hay una eternidad. El mundo o nuestra vida no acaba cuando morimos, porque Cristo murió para que aun cuando muramos resucitemos y estemos en un mundo mejor. Y allí entonces será nuestra gloria, nuestra grandeza, porque allí será la grandeza y la gloria de Dios mismo, quien nos ha llamado a ser parte de su pueblo santo. Así que aquí es donde empiezo a preguntar, ¿será que tengo yo y creo yo la bendición de Abraham, que Dios le dio a Abraham? Pero mis hermanos, ¿cómo sé si he sido llamado por Dios? Es la pregunta que debo hacerme. ¿Cómo sabes tú si eres llamado por Dios? ¿Cómo sé yo si soy llamado por Dios? ¿Qué hizo Abraham cuando Dios lo llamó? Versículos 4 al 6. Y el segundo punto que quiero que veamos es la obediencia a Dios. Cuando una persona realmente es llamada por Dios y esa persona atiende al llamado de Dios, esa persona empieza a obedecer a Dios, aunque aclaro, y lo voy a decir, no de manera perfecta, pero sí hay un deseo de obedecer a Dios. Así que veamos esto en los versículos 4 al 6, cómo Abraham obedeció a Dios, aunque lo hizo de manera imperfecta. Versículo 4, entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado. ¿Pueden ver? Una persona que ha sido llamada por Dios es una persona que ahora desea obedecer a Dios. Y dice, pero preguntémonos, ¿y Lot fue con él? ¿Está eso bien? Abraham no podía tener hijos. Lot era hijo de su hermano de su hermano Harán. Taré era el padre de Abraham. Y el hermano de Abraham había muerto. Así que es posible de que entonces Abraham había adoptado a su sobrino. Lot entonces parece ser que era el hijo adoptivo de Abraham. Pero Dios le había dicho a Abraham que dejara ¿qué? Todo. Su tierra, sus parientes, su familia, todo. Así que Abraham partió como el Señor le había dicho, pero allí hay un pequeño detalle. Y Lot fue con él. Así que vemos, Abraham obedeció, pero no era como que muy obediente. A medias, así es. Pero si somos sinceros,
Por más que tú y yo amemos a Dios, y por más que Dios nos haya llamado y tú y yo estemos atendiendo al llamado de Dios, ¿será que hay alguien aquí que puede decir que ha obedecido a Dios perfectamente? Pero aquí hay una gran realidad. Abraham obedeció a Dios. Aunque a medias, pero obedeció a Dios. Obviamente aquí es donde quiero empezar a decir algo. Así somos todos nosotros. A todos nosotros nos encanta obedecer a medias. Pero por supuesto, cada que obedecemos a medias hay consecuencias. Más adelante va a haber problemas con Lot. Y se van a tener que separar. Así va a pasar con nosotros. Nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y a veces hasta hacemos lo que sabemos que está mal. Pero normalmente, ¿qué hace eso? Nos trae consecuencias. Así que aquí es donde quiero decir, el hecho de que seamos obedientes a medias, eso no está bien. Y aunque Dios nos haya llamado, y si obedecemos a medias, tenemos que entender que habrá consecuencias por el pecado, por la desobediencia. Entonces dice que Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Ya estaba entradito en años, aunque en esa época vivían un poco más. Dice el versículo 5, tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, vuelve y repite, no se quiere despegar del sobrino, y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Harán. Y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, dice Abraham, atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de More. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región. Ahora, esto es interesante. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que Abraham obedeció, se fue con su esposa, pero también se fue con su sobrino y lo repite y lo repite. Para darnos a entender esto, como les decía, si Dios le hubiera dicho a Abraham, me tienes que obedecer perfectamente, entonces nunca Dios hubiese podido haber cumplido la promesa a Abraham. Pero Abraham obedeció, sí, a medias, pero ¿saben qué es lo más interesante? Es que cuando Dios nos llama, como lo leíamos en el versículo anterior, cuando Dios llama, el llamamiento es ¿qué? Irrevocable. Lo que significa es que si Dios te llama a ti, si Dios me llama a mí, eso no tiene vuelta de hoja. Y Dios nos llama ¿a qué? A que le obedezcamos. Y aunque a veces no somos los mejores ni los más obedientes, cuando Dios nos llama podemos estar seguros en sus manos. Por eso dice en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, pues Dios nos salvó. ¿Y qué? Y nos llamó. Sí, pero ¿para qué? Para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Así que la palabra de Dios nos enseña que cuando Dios me llama a la obediencia. De hecho, esto es hermoso, mis hermanos. ¿Quieres saber si eres llamado por Dios? El deseo de tu corazón es obedecer a Dios, aunque muchas veces lo hagas de manera imperfecta. Pero el deseo de tu corazón es obedecer a Dios. La Biblia nos lo enseña. De hecho, Tito dice esto. El apóstol Pablo le escribe a Tito y en Tito 2:12 dice, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Eso es verdad, la Biblia nos llama a la obediencia. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Así que la obediencia es una característica de los que han sido llamados por Dios. Pero como les decía, advirtamos, no es una obediencia perfecta porque tristemente somos humanos. Por eso quiero recordar este versículo, 1 de Juan 2:1. Mis queridos hijos, nos dice Juan, el apóstol Juan, les escribo estas cosas para que no pequen. Por eso, ¿cómo podemos tú y yo crecer en obediencia? La palabra de Dios. Por eso estamos aquí reunidos, estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos instruye, nos guía, nos enseña lo que es correcto y lo que está mal. Pero si alguno peca, ¿qué dice? ¿Ya están perdidos? ¿No hay esperanza? No, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Así que estas advertencias están en la palabra de Dios porque aquí todos somos pecadores y tristemente todos fallamos. Abraham obedeció a Dios, pero ahí a medias, como tú y yo a veces lo hacemos. Si somos sinceros, ¿cierto que es verdad? Pero por eso nos dice Filipenses capítulo 2, versículos 2 y 13. El apóstol Pablo dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Así que esto es evidente, las personas salvas quieren obedecer a Dios. Las personas llamadas por Dios quieren obedecer a Dios. Esto está en sus corazones. Aún así, el versículo 13 nos dice algo maravilloso. Pues Dios trabaja en ustedes,
¿Quién estaba trabajando en Abraham? Dios. Y a pesar de que Abraham salió medio obedeciendo, no completo, Dios siguió trabajando en Abraham. Porque esa es la gran realidad. Esa es la salvación. Dios está trabajando en nosotros porque no somos perfectos. Esta es la gran realidad. Dios trabaja en ustedes y me encanta, dice, y les da el deseo. Así que aquí es donde yo pregunto, ¿tienes el deseo de hacer lo bueno? Porque Dios te da el deseo. Esa es la gran realidad. A veces tenemos los deseos, pero nos da pereza, ¿cierto? A veces tenemos los deseos, pero como que decimos, pero también dice, no solo nos da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Allí es donde está la diferencia también. Es que tengo deseos de hacer lo bueno, pero qué pereza. Dios también te da el poder. Dios también te da el poder. Yo estoy convencido de algo. No fue fácil para Abraham salir de ese lugar, tanto que se llevó al sobrino. ¿Ustedes creen que es fácil? Hasta para nosotros, ¿es fácil desprendernos de las cosas materiales, de las cosas de este mundo? Vaya que Dios nos diga eso. Dejen todo lo que tienen, todo, su familia, porque yo les voy a mostrar un camino mejor. ¿Será que podemos hacer eso? Y puede ser que Dios nos dé el deseo, pero tiene que Dios darnos el poder para poder llevar a hacer eso. Esa es la misma realidad. Si Dios no nos llamara y si Él no hiciera una obra en nuestras vidas, mis hermanos, no seríamos capaces de dejar el deseo de lo malo y del pecado, sino que solamente viviríamos para el pecado y la maldad en desobediencia completa a Dios. Pero por la gracia de Dios, a pesar de nuestras fallas, si tú y yo hemos sido llamados por Dios, Dios nos da el deseo y el poder de vivir en obediencia para Él. Y esto es hermoso porque todo viene de Dios. Ahora, no solamente Dios nos lleva a hacer su voluntad y a vivir en obediencia. Aquí es donde viene algo muy importante. Abraham salió de Ur de los Caldeos. En esa época, uno de los lugares más importantes de adoración pagana. En esa época se adoraban al sol, a la luna y muchos otros dioses. Así que también era renunciar a sus dioses. Pero ¿saben qué nos enseña también la palabra de Dios? Cuando Dios nos llama, Él nos lleva a la obediencia, pero Él también nos lleva a la adoración, a Él y solo a Él. Mis hermanos, quiero que veamos este tercer punto, la adoración a Dios. Abraham no solamente tuvo que dejar su patria, su tierra, sus posesiones, a su familia, sino que también tuvo que abandonar sus dioses para creer en un Dios invisible. Veamos esto en los versículos 7 al 9. Dice el versículo 7, entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Tengamos en cuenta esa parte. Y Abraham, ¿qué hizo? Edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. ¿Qué está haciendo ahora Abraham? Está adorando a Dios, al Dios que se le apareció, al Dios que le dio estas promesas, al Dios que lo llamó, al Dios que lo salvó. Mis hermanos, esta es la pregunta que quiero hacer. ¿Es Dios nuestro único motivo de adoración? Sigue diciendo el versículo 8. Después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa, situada en Betel al occidente y Hai al oriente. ¿Y qué hizo? Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Donde quiera que Abraham iba, él adoraba a Dios. Donde quiera que Abraham estaba, él adoraba a Dios. Y esto es real. El verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, no importa dónde esté, él adora a Dios. La verdadera vida cristiana no es estar en este lugar. La verdadera vida cristiana es que donde quiera que estemos, en la casa, en el trabajo, aquí, en este lugar, en nuestro país o donde Dios nos quiera llevar, así sea otro lugar, Dios es el motivo de nuestra adoración. Y descansamos y confiamos en Él. Eso es lo que hizo Abraham. Podemos ver entonces que Abraham sí fue una persona llamada por Dios. ¿Por qué? Porque obedeció a Dios, aunque hubiera sido de manera imperfecta, lo repito. Pero también hay algo, Abraham está adorando a Dios. Abraham ahora solo adora al único Dios, aquel que se le apareció, aquel que lo llamó, aquel que lo salvó. De hecho, sigue diciendo el versículo 9, entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección sur hacia el Negev. Es lo que nos dice entonces ese pasaje, que donde quiera que Abraham iba, adoraba a Dios. Y me pregunto eso, ¿será que es real en nosotros? Para nosotros solo existe un Dios, el creador de los cielos y de la tierra, que nos llamó a vivir para Él y adorarlo solo a Él. Si eso es verdad en tu vida, eres llamado por Dios, eres llamado por Dios. De hecho, el salmista en el Salmo 146, versículo 2 dice, alabaré al Señor mientras viva. Cantaré alabanzas a mi Dios con el último aliento. ¿Saben qué decía el salmista? Para mí solo hay un Dios y lo quiero adorar a Él
hasta el último segundo de mi vida, hasta mi último respiro. Yo quiero que mi aliento, que mi vida, que mi alabanza, que mi adoración sea para el único Dios. Por eso en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 dice, este es el coro celestial, esta es la eternidad. Tú eres digno, oh Señor, nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Mis hermanos, no podemos adorar a la creación, necesitamos adorar al Creador. No podemos adorar a las criaturas, necesitamos adorar a aquel que hizo todas las criaturas, aquel que es por sobre todas las cosas. Tanto es así que cuando el Apocalipsis, que es una revelación, lo estamos viendo los jueves, que Dios le da a Jesucristo y que Jesucristo envía a su ángel para que se la muestre a Juan, cuando esa revelación termina, Juan, el apóstol Juan, no sabemos por qué razón, uno podría decir, ¿qué te pasó, Juan? El apóstol Juan iba a adorar al ángel. El apóstol Juan iba a adorar al ángel. ¿Y qué le dijo el ángel? Sí, claro, adórame. Apocalipsis capítulo 22, último capítulo de la Biblia, versículo 9. Pero él dijo, el ángel, no me adores a mí. Los mismos ángeles dicen no. Yo soy un siervo de Dios tal como tú y tus hermanos los profetas, al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro. Los que verdaderamente obedecen a Dios son llevados a adorar al único Dios. Y dice, adora únicamente a Dios. Si aquí hoy se nos apareciera un ángel, ¿qué deberíamos hacer? ¿Adorarlo? ¿Arrodillarnos delante de Él? Si Él se apareciera y estuviera aquí con nosotros, ¿saben qué nos diría? No, adoren a Dios. Adoren solamente a Dios. Abraham estaba adorando solo a Dios. Así que esto es muy importante. Creo que aquí la palabra de Dios nos ha dejado algo muy claro. Si somos llamados por Dios, el anhelo de nuestro corazón es obedecer a Dios, aunque sea de manera imperfecta. Y el anhelo de nuestro corazón es adorar solo a Dios. Eso fue lo que Dios hizo con Abraham. Lo llamó y lo llevó a la obediencia y la adoración al único Dios. Pero aquí quiero ir al punto quizá más importante de esta historia. Y lo veremos en los últimos 10 versículos. Porque al final, tanto las bendiciones, las promesas, el llamamiento, la obediencia y la adoración de Abraham solamente pudieron ser realidad. ¿Saben por qué? Porque en cuarto lugar es necesario ver que todo esto es por la fidelidad no a Dios, sino de Dios. La fidelidad de Dios. ¿Cómo empezó este pasaje? Con el llamamiento de Dios. ¿Cómo termina este pasaje? Con la fidelidad de Dios, porque la salvación y todo lo que Dios nos da y nos promete y lo que nos cumplirá no es por lo que tú y yo hacemos, sino que de principio a fin es una obra de Dios. Dios fue el que llamó a Abraham y Dios fue el que lo sostuvo hasta el final. Veamos los versículos 10 al 20. Y esto es interesantísimo. En aquel tiempo, un hambre terrible azotó la tierra de Canaán. Eso del hambre, eso no es nada nuevo. No, es que en la antigüedad eso sí había mucha abundancia. No, mis hermanos, este relato se cree que fue más o menos hace unos 4,000 años y también había hambre. De hecho, si usted lo mira más adelante, cuando José también hubo hambre, 7 años de escasez. La gente se estaba muriendo de hambre. Esos tiempos difíciles siempre han existido. La palabra de Dios nos enseña que siempre habrá tiempos de abundancia y tiempos de escasez. A veces nos encanta eso, no, es que los años anteriores eran mejores. Bueno, yo no hubiese querido haber vivido en este momento, en esa época. Dice que un hambre terrible, y déjenme decirles, si la Biblia dice que es terrible, fue terrible. Tanto fue así que dice, y obligó a Abraham a descender a Egipto. Dios le había dicho, vete a la tierra que yo te mostraré, y era Canaán, pero el hambre obligó a Abraham. ¿Qué es lo que nos está mostrando la palabra de Dios? Abraham fue probado. Dice, donde vivió como extranjero. Pero esto es impresionante, versículo 11. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai, yo no sé quién quisiera ser esposa de Abraham. Mira, tú eres una mujer muy hermosa. Seguro que todas dirían, por ese lado sí. Todas ustedes son hermosas. Seguro que sí, en el Señor son muy hermosas. Dios las hermosea cada día. Así que esposos, siéntanse orgullosas de esas esposas que tienen, o de esa esposa que tiene cada uno. Versículo 12. Cuando los egipcios te vean, dirán, ella es su esposa, matémoslo y entonces podremos tomarla. Era tan hermosa que de hecho el que peligraba era Abraham.
En esa época era muy parecido a esta época. Malos hombres poderosos buscaban la mujer más bonita. Y no importaba si tenía esposo, lo mataban. Eso era de cierta manera en esa época como un trofeo y también mostraba el poder y la autoridad. El rey, el gobernante, el más poderoso, tenía muchas mujeres y cada que crecía una mujer bonita, cada que aparecía una mujer bonita, era para él. Porque eso demostraba su poder y su autoridad. Eso era en esa época. Puede ser que en esta época ya no. Cuando los egipcios te vean, dirán, ella es su esposa, matémoslo y entonces podremos tomarla. Así que por favor, diles que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Qué buen esposo Abraham. ¿Sí? Mujeres, ¿quisieran ustedes tener un esposo como Abraham? Ay, sí no, ¿cierto? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Efectivamente, cuando Abraham llegó a Egipto, todos notaron la belleza de Sarai. Esa mujer tenía que ser increíblemente hermosa. Y eso que ya tenía sus años. La gracia de Dios, ¿cierto? Y todos lo notaron. Ahora, ¿qué dice el versículo 15? Cuando los funcionarios del palacio la vieron, los funcionarios no la tomaron para sí. Hablaron maravillas de ella al faraón, su rey, y llevaron a Sarai al palacio. Así que Abraham tenía razón, ¿cierto? Esa mujer era tan hermosa que él sabía, llego a Egipto y el rey de Egipto me la quita. Y como es mi esposa, me mata para quitármela. Entonces el faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de ella. Ovejas, cabras, ganado, asnos y asnas, siervos y siervas y camellos. Ah, qué hombre tan interesado. Y no le importó entregar a su mujer a otro. Impresionante. Ahora, ese es Abraham. Ese es el hombre que Dios llamó. ¿Perfecto? Imperfecto como nosotros. Entonces lo que les decía, mis hermanos, si fuera por Abraham, ya Dios hubiera dicho, este no me sirvió. A este lo desecho. Pero cuando Dios llama, Él obra en nuestras vidas y aunque seamos imperfectos, Él es el que nos perfecciona. Esa es la verdadera y gran diferencia. Esa es la verdadera y gran diferencia. Lo que Dios le prometió a Abraham, se lo dio. Y más. ¿Pero por qué? Por Abraham, porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Versículo 17, y allí está, pero el Señor. Es que Dios es bueno. Es que no depende de nosotros. No depende del que quiere, no depende del que corre. Es la gracia, es la misericordia de Dios. Pero Dios intervino. Dios envió plagas terribles sobre el faraón y sobre todos los de su casa debido a Sarai, la esposa de Abraham. Impresionante. Aquí diría yo, pero Señor, ¿por qué no castigaste a Abraham? ¿Quién fue el que cometió el error? Todos, porque todos somos pecadores. Esta es la gran realidad. ¿Acaso no se cumplió lo que Abraham dijo? ¿Cuál es la gran realidad? En un sentido, si Abraham hubiese dicho que era la esposa, ¿qué hubiese hecho Faraón? Lo hubiera matado, en un sentido. Pero es que Abraham parece que se le olvidaba que él había sido llamado por Dios. Esta es la gran realidad. Si Abraham hubiese dicho, es mi esposa, la voy a cuidar, no importa, si me maten, he creído en un Dios que me dio promesas, Él me va a guardar. Pero mis hermanos, así somos nosotros a veces. A veces somos, yo creo en Dios, Dios me va a ayudar, Dios me va a guardar. Pero a veces en la acción actuamos como Abraham. Si somos sinceros, así somos nosotros. Pero aquí está la diferencia. Por la palabra de Dios hoy podemos ser sinceros. Hoy yo quiero ser sincero delante de Dios. Yo no soy así tan valiente. Muchas veces yo también cedo ante las tentaciones. Muchas veces yo también fallo a Dios. Pero ¿cuál es la diferencia? Como nos muestra este pasaje, es Dios el que nos sostiene. Así que era tan malo Faraón, porque esta es la pregunta. ¿Y por qué tenía que él tomar todas las mujeres que quería? Eso estaba mal. De hecho, era lo que constantemente hacía. Le gustaba una mujer, tenía esposo, lo mataba. Así que ni Faraón ni Abraham eran mejores. La única diferencia era que Dios había llamado a Abraham. Esa era la verdadera diferencia. Y Dios era el que estaba con Abraham. Y Dios es el que es fiel y nunca falla. Por eso entonces, ¿qué hace Dios? Se encarga del asunto y le mandó plagas terribles a Faraón y sobre todo los de su casa debido a Sarai, y allí recalca, la esposa de Abraham. Así que Dios era el que estaba comprometido a guardar a Abraham y a su esposa y su promesa, porque Dios es fiel. Así que dice el versículo 18, así que Faraón mandó llamar a Abraham y lo reprendió severamente. Bueno, ahí es donde vemos, ¿pudo haberlo matado? No, lo reprendió. Lo reprendió severamente. ¿Qué me has hecho?, preguntó.
¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Yo me imagino a Abraham le hubiera dicho, me mata. Pero ¿qué dice el versículo 19? ¿Por qué dijiste es mi hermana y con esto me permitiste tomarla como esposa? Ahora bien, aquí tienes a tu esposa. Tómala y vete de aquí. ¿Acaso Dios no le había dicho que los que lo bendijeran iban a ser bendecidos y los que lo maldijeran iban a ser maldecidos? ¿Saben qué es lo más interesante, mis hermanos? Abraham en este momento parece ser que se le olvidó confiar en Dios. Por más creyentes que tú y yo seamos, a veces vivimos esos tiempos. ¿No es verdad? A veces no confiamos tanto en Dios. A veces no confiamos tanto en las promesas de Dios. Porque a veces estamos tristes, angustiados, deprimidos, afligidos. Eso es verdad y nos pasa a todos. Al que algunos han llamado el padre de la fe, cosa que la Biblia no dice en ninguna parte. Mis hermanos, también le fallaba la fe. Pero es que no es Abraham el padre de la fe. Es aquel que llamó a Abraham, quien es también nuestro Padre, nuestro Dios eterno. Es su fidelidad. Entonces el faraón ordenó a algunos de sus hombres que los escoltaran y expulsó a Abraham de su territorio junto con su esposa y todas sus pertenencias. Lo echó. Lo echó. Mis hermanos, a veces somos como Abraham. A veces somos como Abraham. No en la fe de Abraham, sino en las fallas de Abraham. Pero ¿qué nos dice la primera carta de los Corintios capítulo 1, versículo 8? Veremos también el versículo 9. Y Él los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa, el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Por eso dice el versículo 9, Dios lo hará por nosotros, porque Él es fiel. Y esta es la gran realidad. Cuando entiendo que Dios me ha llamado, Él es el que me sostiene, Él es el que me guarda, Él es el que me protege. Si fallo, si me llevo al sobrino, cuando Dios me había dicho que no me lo llevara, allá se me va a presentar un problema. Dios lo va a permitir para que seamos perfeccionados. Si voy allá a Egipto y digo que es mi hermana para que la tomen, ¿sabe qué va a hacer Dios? Va a enviar plagas. Algo va a hacer Dios porque Dios es fiel. Cuando Dios nos llama, Él nos sostiene. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice. Y allí está. Y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dice Corintios 10:13, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de los que otros atraviesan. Y Dios es fiel. Podemos ver que es la fidelidad de Dios. Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Cuando entiendo que soy llamado por Dios, sé que Él me sostendrá. Sé que aun cuando fallo, me corregirá. Por eso dice Judas, solo tiene un capítulo, versículo 24. Dios puede cuidarlos. Dios puede cuidarlos. Mis hermanos, esta es la diferencia. Una diferencia radical en lo que creo y en lo que predico. Mis hermanos, crecí y me enseñaron que yo era el que me tenía que cuidar a mí mismo, que yo era el que tenía que esforzarme por ganarme la salvación, que yo tenía que ser perfecto para ganarme el favor de Dios. Eso es lo que enseña la religión. La religión te enseña esto y nos lo sabemos de memoria. Mi Dios le pague y le dé el cielo. El cielo no es un pago por nuestras obras. El cielo es por gracia. Y nosotros podemos ir al cielo, es porque Dios es fiel, porque si fuera por nosotros estamos perdidos, porque si de verdad Dios colocara en balanza las cosas buenas y las cosas malas, estoy seguro serán más las cosas malas. Pero Dios nos ha salvado por gracia y Dios es el que nos puede cuidar, dice, para que no hagan el mal, y también tiene poder para que ustedes puedan presentarse ante Él sin pecado. Se presentarán ante Él llenos de alegría y limpios y sin mancha, como un vestido nuevo. ¿Quién lo puede hacer? Dios. Por eso aquí hay conmigo reunidos pecadores que creemos que Dios es el que está obrando en nuestras vidas y creemos en la fidelidad de Dios. Espero que tú creas en la fidelidad de Dios. Entonces, mis hermanos, aquí es donde voy a la pregunta más importante. Llamados por Dios. Dios llamó a Abraham, lo llevó a la obediencia, lo llevó a la adoración, pero lo sostuvo porque el fiel realmente no era Abraham, sino Dios. ¿Es este tu Dios quien te ha llamado? ¿Lo deseas obedecer? ¿Deseas adorarlo? ¿Aún así reconoces tus fallas y reconoces que Él es el que te sostendrá hasta el final? Si eso es verdad, has sido llamado por Dios. Pero aquí quiero ir a la conclusión de este sermón, pero a lo más importante. ¿Qué es lo que Dios le dijo a Abraham? Te bendeciré. Haré famoso tu nombre. Haré de ti una gran nación y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Pero aquí yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú bendijiste a Abraham? ¿Cuándo fue la última vez que tú rogaste por la bendición y por ser partícipe de la bendición de Abraham? ¿Alguna vez lo hiciste? ¿Alguna vez te enseñaron? ¿Será que Alex nos va a enseñar algo que nunca nos habían enseñado?
Quiero decirles que más que ser hijos de Abraham, aunque en un sentido lo somos, toda esta historia nos lleva al pináculo de la historia de la Biblia, a lo más importante de la Biblia. Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo. Y ese hijo fue una promesa de Dios. ¿Quién fue el hijo de Abraham? Isaac. ¿Están seguros? Isaac fue el hijo que Dios le prometió. Pero la palabra de Dios nos dice que el verdadero hijo de Abraham es Jesús. Juan 8:58. Jesucristo está con los líderes religiosos y tienen una discusión. Y ellos están diciendo, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Saben qué le dice Jesús? Jesús contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. Lo que está diciendo Jesús es, yo soy mayor que Abraham. Yo soy superior que Abraham. Cuando él dijo esto, lo iban a matar. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Gálatas 3:16. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere ¿a quién? ¿A Isaac? A Cristo, a Jesucristo. Jesucristo es el verdadero hijo de Abraham, es la verdadera promesa. Es por medio de Cristo Jesús que tú y yo, que somos otras naciones, otras tierras, hacemos parte de esa promesa. Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y por quién es que tú y yo recibimos esa bendición? Por Jesucristo nuestro Salvador. Jesucristo es el hijo de la promesa. Jesucristo es el verdadero descendiente. Por medio de Cristo Jesús es que ahora Abraham tiene un pueblo, una nación que no se puede contar. Tú y yo hacemos parte de esa nación prometida a Abraham por Cristo Jesús. Y un día estaremos en la gloria cantando ese coro celestial de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Por la promesa que Dios le hizo a Abraham, pero que cumplió ¿en quién? En Jesucristo. En Jesucristo. Ahora que quiero ir a lo más importante. Abraham atendió un llamado de Dios de salir de su tierra y de su parentela. Pero Jesucristo atendió un llamado superior. Filipenses 2:6-8. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Mis hermanos, esta es la gran realidad. Hay uno mayor que Abraham, porque Abraham dejó su tierra, su parentela, pero Jesucristo no solamente dejó su tierra y su parentela, dejó su trono de gloria y vino a este mundo, a esta Babilonia, a esta Canaán, a esta tierra, a salvarnos a ti y a mí, para que cuando tú y yo adoremos a Cristo, bendigamos a Cristo, seamos partícipes de la más grande bendición, y es la salvación que Jesucristo nos otorgó. Jesucristo dejó su trono celestial, dejó más que una tierra, dejó su palacio en el cielo, para ahora llevarnos a ti y a mí a ese palacio. Por eso dice Hebreos 5:8, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. ¿Y saben cuál es la diferencia? Jesucristo obedeció perfectamente, no como Abraham, que falló muchas veces. Por eso dice 1 de Pedro 2:22, Él, hablando de Jesús, nunca pecó y jamás engañó a nadie. Si usted lee toda la historia de Abraham, que va hasta el capítulo 25 de Génesis, Abraham pecó muchas veces, falló muchas veces, hasta engañó muchas veces. Pero Jesucristo no. Por eso dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Y quiero concluir con este versículo o este pasaje. Efesios 2, segunda parte del capítulo, del versículo 25 y versículo 26. Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. ¿Qué hizo Abraham con su esposa? La entregó. ¿Qué hizo Abraham con su esposa? ¿La amó? Y estuvo dispuesto a morir por ella. Eres muy hermosa, pero eres mi esposa, y si me matan, que me maten. La entregó. Pero Jesucristo, ¿qué hizo por nosotros? Entregó su vida por nosotros. Por eso Jesucristo es mejor, es mayor que Abraham. No solamente es uno que atendió el llamado, sino que es Dios mismo hecho hombre al venir, y no entregó a su esposa, al contrario, se entregó por su esposa,
para purificarnos, para limpiarnos, para llevarnos a su reino celestial. Así que la pregunta final es, ¿somos llamados por Dios? ¿Cómo sabemos que somos llamados por Dios? Porque ahora Dios nos hace a nosotros, a ti y a mí, un llamado particular, muy similar al de Abraham, pero diferente. Ahora tú y yo somos llamados, sí, a obedecer a Dios, sí, a adorarlo solo a Él, claro que sí, pero mayor aún, a confiar en aquel a quien no solamente se le dieron las promesas, sino en quien se cumplen todas las promesas, en Jesucristo nuestro Salvador, y Él es el que nos lleva seguros a la tierra prometida, la verdadera tierra prometida, una eternidad de gozo y alegría con Cristo nuestro Salvador. Has sido llamado por Dios, confía en Jesucristo y solo en Él. Esa es la gran realidad. La historia de Abraham nos cuenta que hay uno mayor, Jesucristo, quien nos ha hecho su esposa, y Él está con nosotros y nos sostendrá hasta el fin. Si murió por nosotros, ¿será que no nos sostendrá hasta el fin y nos llevará a su patria celestial? ¿Será que Jesucristo hará lo que hizo Abraham, nos entregará? Si Dios no abandonó a Abraham, aunque Abraham abandonó a su esposa, ahora Dios no nos abandonará a nosotros, porque el Padre abandonó a su Hijo en la cruz por nosotros. Esa es la gran realidad. Por eso creer en Cristo Jesús y confiar en Él es el verdadero llamado que Dios nos hace hoy a ti y a mí. Y si estás siguiendo a Cristo, tienes lo mejor. Pidámosle a Dios que esta sea una verdad real y latente en nuestro corazón. ¿Cómo lo sabemos? Porque ahora queremos obedecerlo y ahora queremos adorarlo a Él y solo a Él. Padre Celestial, eterno Dios, te damos gracias por esta tu palabra. Gracias por recordarnos que Abraham es muy importante, pero que más importante es Cristo Jesús, tu amado Hijo, quien se entregó en la cruz. Aquel que en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para que nosotros hoy seamos aceptados por tu gracia maravillosa. Aquel que entregó en esa cruz la vida por nosotros, la iglesia. No, nosotros no somos tan hermosos como Sarai, al contrario. Nosotros espiritualmente hemos fallado, más bien nos parecemos a Abraham. Pero Señor, si tú no abandonaste a Abraham y le cumpliste sus promesas, aunque él abandonó a su esposa, hoy entendemos que tú cumplirás tu promesa, la promesa de llevarnos seguros a la eternidad, porque tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, a rescatarnos de esta Babilonia y a llevarnos a la verdadera tierra prometida, un mundo nuevo, un mundo eterno donde mora tu justicia, tu perfección, tu santidad. Gracias Dios por esta promesa tan maravillosa. Gracias por darnos las verdaderas y más grandes promesas. Hoy no nos postramos ante Abraham, aunque reconocemos que es un personaje importante de tu palabra y alguien quien tiene un plan o con quien tuviste un plan maravilloso. Hoy nos postramos ante Cristo y queremos adorarlo y queremos obedecerlo, porque Él es nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor. Permite que esto sea una realidad en nuestros corazones. Hoy reconocemos que más bien muchas veces actuamos como Abraham, pero hoy reconocemos también que tú eres fiel y el que nos sostienes hasta el final. Guárdanos, cuídanos, protégenos. Por favor, Dios, cuida a tu iglesia. Protégela, santifícala, perfecciónala, porque solo tú tienes el poder y solo en ti queremos confiar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.